por alguien que llegue ahí. Y yo. Gracias. Bueno, en clase pasada comenzamos el estudio del accionamiento de las máquinas de corriente directa. Básicamente, ya han visto todos los convertidores, ¿no? Hablamos también de todos los convertidores, cómo se aplican al accionamiento de las máquinas, aunque también les comentaba que todos tienen mucha aplicación, más allá del accionamiento de las máquinas, se aplica con mucha fuerza en los sistemas eléctricos. De forma general, bueno, vieron ya todos los convertidores. Cuando hablamos de un convertidor de corriente alterna a corriente continua, ¿qué tipo de convertidor sería? Un rectificador. Un rectificador. Que recuerden que podía ser no controlado o controlado, ¿no? En el caso del no controlado estaba formado por diodos y en el caso del controlado por tiristorio. ¿Qué implica esa diferencia? Porque recuerden que desde el punto de vista circuital es la misma configuración, lo que en un caso se utilizan diodos y en el controlado tiristores, ¿no? ¿Qué diferencia tendría eso desde el punto de vista del funcionamiento? ¿Por qué uno no es no controlado y el otro es controlado? Si el circuito es el mismo, lo que en el no controlado es diodo y en el controlado tiristores. ¿Qué significa que sea controlado y que sea no controlado? La corriente del gate, ¿no? Con la corriente del gate tiristores, ¿qué es lo que puedo hacer? Si es positivo, conduce, y si es negativo... Es decir, puedo controlar cuando el tiristor comienza a conducir. Por eso se le llama un rectificador controlado. Y en el otro, el no controlado, ¿qué significa? Que solo rectifico. Es decir, en el caso de un rectificador a diodos, solo convierto de corriente continua, de corriente alterna, perdón, a corriente continua. Pero esa corriente continua no la puedo variar, a no ser que ruede el transformador, lo que no tiene mucho sentido. Sin embargo, si ese mismo circuito en lugar de diodos utiliza tiristores, sería un rectificador controlado. ¿Qué significa? Que yo además de rectificar, es decir, además de pasar de corriente alterna a corriente continua, ese nivel de sello lo puedo variar. Y hace que, por supuesto, la aplicación de rectificador aumente, ¿no? ¿Dónde se aplicaría entonces un rectificador, uno no controlado y uno controlado, para el accionamiento de las máquinas? En este caso sería una máquina de continua, ¿no? Porque la salida sería continua. ¿Dónde se podría utilizar para qué aplicación en el accionamiento de las máquinas? La partida. Mayor de frecuencia. Para la partida también. ¿Por qué? ¿A qué es igual la partida en una máquina de corriente continua? El tipo arranque. La corriente de arranque. En la atención al modo. La máquina de corriente continua está en partidores suaves, colocando los tiristores paralelos. Vea partido real. Paralelo, los partidores suaves eran en las máquinas de inducción, en las de alterna. En la máquina de corriente continua. Ah, pero aquí está hablando solamente continua. Exacto, la corriente de arranque sería el voltaje partido, Por la corriente. la resistencia de armadura. Si la máquina parte con un voltaje reducido, la corriente de arranque se va a reducir. Por lo tanto, yo puedo alimentar, como bien decía, la máquina con un voltaje reducido. Es decir, si lo que tengo es corriente alterna y quiero alimentar una máquina de continuo, ¿Puedo controlar la velocidad del motor de la corriente? exacto, utiliza un rectificador controlado alimentando la máquina de corriente continua, que igual hoy les voy a recordar aspectos básicos de la máquina de continuo para que vean cómo accionarlo mejor con los convertidores. En este caso, entonces, yo puedo alimentar la máquina con un voltaje reducido, va a reducir la corriente de arranque. También puedo utilizarlo para regular la velocidad, como bien decía, la velocidad, que sería, esto casi no está escribiendo, voy a tener que escribir con esto. La velocidad sería el voltaje menos I A por RA partido K-free, ¿no? ¿Así? Las tres formas clásicas de regular la velocidad, ¿cuál sería? Variar el voltaje de armadura, añadir resistencia en serie con la armadura o variar el flujo. Si yo utilizo el convertidor alimentando la máquina de continuo, yo variando entonces el disparo de los tiristores,
varío la salida del rectificador, que sería la entrada a la armadura de la máquina. De esa forma yo puedo entonces variar la velocidad de la máquina. Es una aplicación del rectificador en el accionamiento de una máquina continua, regulando la velocidad y regulando la partida también. Pero también puedo utilizar un rectificador no controlado en el accionamiento de la máquina, pero en este caso como parte del variador de frecuencia para alimentar una máquina de inducción de corriente alterna. Recuerden que el variador de frecuencia sería Pero se determina aparte del variador, ¿no? un rectificador no controlado, que ese sería con Dios, el bucle continuo, y entonces el inversor es el que me hace la variación de la frecuencia del voltaje. Pero bueno, ahí tendría que usar un rectificador para poder convertir la señal alterna a continua para que el inversor entonces pueda hacer el proceso de variación. Es decir, que el rectificador, ya sea controlado o no controlado, lo puedo utilizar en el accionamiento de las máquinas, ya sea de directa o de alterna, en dependencia, en este caso como parte del variador de frecuencia, y aquí directamente para regular la velocidad o la corriente de partida, pero si yo alimento a la máquina de continuo partiendo de corriente alterna, ¿no? Es algo indispensable que tengo que tener para que el rectificador rectifique, valga la redundancia, para que transforme de alterna a continua. Pero si puede variar ese nivel de continuo, la aplicación aumenta para el accionamiento de las máquinas de directo. También tendría entonces aplicación más allá del accionamiento de las máquinas. Recuerden que siempre les comento que aunque la aplicación inicial de todos los convertidores, para decir de alguna manera como aplicación inicial, pero hace años atrás su principal aplicación de todos los convertidores era fundamentalmente en el accionamiento de las máquinas, pero en la actualidad se están usando con mucha fuerza, más allá del accionamiento de las máquinas, en los sistemas eléctricos de potencia. Un rectificador es una parte importante de los sistemas eólicos de velocidad variable. Muchos tienen, prácticamente todos los de velocidad variable, el control de esa corriente de rotor de la máquina lo hacen convertidores, y una de esas etapas es el rectificador. También se aplica, un cargador de batería. Si quiero cargar una batería de 12 volts, 24 volts, más allá de la batería de los celulares, que es electrónica de baja potencia, para decirlo de alguna manera. Si quiero cargar una batería de mayor potencia, un rectificador podría ser. En fin, tiene muchas aplicaciones más allá del accionamiento de las máquinas, pero en el caso de la asignatura tendremos que ver su aplicación en el accionamiento de las máquinas. Cuando hablamos de un convertidor de corriente continua a corriente continua, ¿qué tipo de convertidor sería? Un chopper de corriente continua, que ya vimos en la clase pasada, que podía ser fundamentalmente de dos tipos, ¿no? ¿Cuáles eran? Reductor elevador. El reductor y el elevador. Igual les voy a recordar hoy a grandes rasgos cómo es el principio de funcionamiento de ambos tipos de convertidores, y les voy a recordar algunos aspectos básicos del funcionamiento de la máquina para ya luego empezar a aplicar en ejercicios concretos en las próximas clases. ¿Qué aplicación tendría el regulador en el accionamiento de las máquinas? ¿El regulador? Sí, el chopper. ¿En qué? Lo mismo que el rectificador casi. Lo mismo que el rectificador, ¿cuál sería la diferencia? Máquina de corriente continua. Sí, ¿cuál sería la diferencia únicamente? La modulación. La diferencia entre el reductor y el elevador. Ya quedamos en que el chopper se aplicaba también en el accionamiento de una máquina de continuo. Sí. Pero ¿qué diferencia habría entre yo aplicar un rectificador, cuándo aplicar un rectificador y cuándo utilizar un chopper? ¿El elevador? Fundamentalmente está en la alimentación que yo tenga disponible para alimentar la máquina. Si lo que tengo es corriente alterna, no puedo usar un chopper porque lo que tiene por la entrada es continua, ¿no? Si lo que tengo es corriente alterna, tengo que utilizar un rectificador para poder alimentar la máquina. Ahora, si lo que tengo es corriente continua, pues utilizo el chopper, y de esa forma, igual, a través de entonces de un sistema de corriente continua. O sea, lo que se refiere al chopper es que la alimentación del chopper es de continuo. Es de continuo. Si lo que tiene a la Y entrada es para continua, reducir ese valor. a reducir o aumentarlo, depende del tipo pero lo que tiene a la entrada es continuo. Ya que Y a la salida también. se refiere. Sin embargo, el rectificador tiene alterna a la entrada y continua a la Sí, salida. sí. Si yo voy a alimentar una máquina de directa y lo que tengo es corriente continua, pues tendría que utilizar entonces un chopper si yo quiero variar la velocidad, ¿no? Lo que sí, también se le llama chopper a los que
toman la energía de la continua del intermedio del variador y la reducen ahí o la... Es que es un chopper también, es un regulador. Es un regulador también, recuerden que les digo. Chopper es como que va... Es un regulador. cortando ahí. Exacto, un chopper es un regulador para corriente continua. Y hay muchas aplicaciones que les comentaba también en la clase pasada que se buscan, se reconocen como el BOS. Pero entonces igual Y el puede tener entrada corriente alterna, pero hay que colocar un... Tendría que tener otra tapa convertidora, exacto, otra tapa convertidora, pero en realidad si el inversor lo puede hacer, no lo veo mucho sentido utilizar el inversor y luego Claro. a no ser que tengas, por ejemplo, un sistema fotovoltaico que tiene los paneles, con el inversor conviertes alterna para inyectar, pero si quieres cargar una batería con los paneles, ahí podrías utilizar un regulador. Pero de forma general se usan sin otras etapas. Ya les digo, si hacen una búsqueda Pero, en Mercado Libre, no sé qué, van a tener... ¿y cómo es físicamente un chopper que es como...? Les puse la estructura Se le llama interna, circuito. básicamente depende del tipo de si es reductor o elevador, pero básicamente con un semiconductor Ya. Claro. es que tú regulas la salida. Solo es básicamente similar a un rectificador de media onda, pero en este caso sería con corriente continua. Pero lo venden como chopper. Chopper. Si buscan en el Mercado Libre, ya sea BOS o BUC, reductor o elevador, se pueden aplicar como fuente conmutada. Las fuentes conmutadas son un chopper de continua. Es decir, tienen cualquier regulador de corriente continua. Sí, es como más para Pero regular la regulador, batería. Exacto, pero en este caso sería de más potencia. Claro. Para regular una carga de una batería, partiendo por supuesto de continua en la entrada. Porque la diferencia con el rectificador es que el rectificador tiene la entrada alterna y él tiene continua a la entrada. Pero la aplicación para el accionamiento de la máquina sería el mismo. Quiero accionar una máquina de continuo para variar la velocidad, varío el voltaje de salida del chopper, que sería el voltaje de entrada de la máquina. Y de ahí yo puedo regular la velocidad. Es decir, lo mismo que hace el rectificador, si lo que tengo es continuo para alimentar la máquina, pues ahí utilizo un chopper. Ahora, si lo que tengo es alterna, tendré que rectificar, ¿no? Entonces, el inversor que trae el regulador es chopper, ¿no? Vendría siendo un chopper, ¿no? Hay muchos inversores que lo que traen es rectificador, porque lo que aprovechan es cuando hay suministro de alterna, carga la batería. Y cuando no hay, entonces es el inversor a través de la batería el que le suministra. Puede que traiga también en algún caso un regulador de directa si lo que hace es cargarlo con continuo, ¿no? Sí. Depende del sistema, pero generalmente lo que yo he visto de inversores tienen un rectificador, porque aprovecha cuando hay entonces, si son conectados siempre, o generan ellos y cuando hay entonces cargan la batería. Pero lo hay de varias, incluso como pueden estar etapas aparte, que compres el inversor y compres el cargador de batería, depende. Profesor, la UPS que tienen entrada, ¿cierto? Monofásica o trifásica, después pasa a una etapa continua Una batería. y ahí va una batería. Ahí se podría quizás usar un chopper para cargar las baterías. Sí, Tomando esa generalmente, bueno, es que la batería se carga generalmente cuando hay suministro. Sí, Y ahí sería el rectificador. ahí sería. Por eso le decía que en muchos casos la combinación con el inversor es el rectificador en la mayoría de los casos, para aprovechar el suministro de alterna para cargar la batería sobre todo. ¿Y un controlador no es lo mismo? Como un controlador. Un controlador o regulador. El regulador y... Un regulador es lo mismo que un chopper, Un chopper. Ya. que puede haber de alterna como chopper o regulador de continuo, perdón, o de alterna. Un regulador es un chopper. Lo que tienen solo que analizar, es decir, todos los convertidores, lo que tienen que analizar, lo que tiene la entrada y la salida para llamarlo. Porque en muchos casos se dice convertidor porque es genérico. Ahora, el tipo de convertidor depende de lo que tengan en la entrada y lo que tengan en la salida. Se supone que convertido se le llama que convierte la frecuencia fija en variable. Que eso sería Eso ciclo se llama convertidor. convertidor. Ese sería ciclo convertidor. Claro. Pero de forma general, el concepto real, todos son convertidores, porque de alguna manera convierten una señal de entrada en otra alterna. Claro, exacto. Pero bueno, normalmente se le dicen convertidor así con esa Más generalizado. más generalizada. Pero si te pones a particularizar cada caso, depende de lo que tengan Claro, a la entrada y lo que tengan a la salida. Exacto. Y en dependencia de lo que tengan sería la aplicación, ¿no? Porque si lo que yo tengo es corriente alterna para alimentar la máquina de continuo, tengo que utilizar un rectificador. No podría utilizar
un chopper porque no tiene directa alterna la entrada. En el mercado de las máquinas, al rectificador o motor de continuo se le llama todavía drive DC, que el accionador de continuo. Es drive de accionamiento. Sí. Es un accionamiento de corriente continua o un accionamiento de corriente alterna, depende, porque realmente los motores ya vienen con todo su accionamiento incorporado. Así Esos son, generalmente las industrias se ocupan, bueno, ahora ya cada vez menos porque ese pulverizador variable de frecuencia, pero antiguamente el drive DC, que era más fuerte, era trifásico, que era un rectificador trifásico de onda completa, y luego ese tenía control de disparo, ¿cierto?, en los SSR, y ese ya mantenía en constante un valor de continua salida. Y ese alimentaba la armadura y parte de ella alimentaba correcto, la armadura y parte de esa alimentaba el campo. Depende de la conexión de la máquina, que también se nos va a recordar los tipos de máquinas, exacto. Eso lo ocupaba antiguamente la industria, al menos lo que conocí yo. Sí, esa Claro, es la aplicación. Y después, de hecho, yo trabajé un poco en eso cuando cambiamos tecnológicamente esos drives DC y empezamos a cambiarlos por variables de frecuencia. Sí, pero si vas a alimentar una máquina de continua, no puedes utilizar el variador de frecuencia clásico, que es el inversor, porque el inversor te da la salida alterna. Sí, claro, pero obviamente cambiamos el motor. Cambiamos todo el accionamiento. Sí, el problema es que ya a nivel industrial no se ven motores de continua. No, ahora ya no, te estoy hablando hace 20 años atrás. Porque por una desventaja fundamental que es muy costoso el mantenimiento, por otra parte del por eso que se fue ganando espacio el motor de inducción. De hecho, para la misma potencia es mucho más grande en volumen uno de continua que uno de alterna. Aunque bueno, el de directa todavía tiene sus aplicaciones que es ventajoso, como por ejemplo la robótica, si las aplicaciones que requieren un control preciso de la posición, la velocidad, ahí sí sería muy recomendable un motor de continuo. ¿Sí? Algunas máquinas de herramientas, pero sobre todo la robótica, sí tienen mucha función porque se pueden controlar más preciso. Se pueden hacer más pequeños y se puede regular mejor. Pero ya para aplicaciones industriales, básicamente se utiliza muy poco de continuo. Pero bueno, para aplicaciones de, como les decía, algunas máquinas de herramientas, algunos electrodomésticos todavía utilizan máquinas de continua, pero de forma general, a nivel industrial, la inducción, sobre todo por el mantenimiento económico, están desplazando o ya desplazaron a las máquinas de continua. ¿Cuál es más peligrosa también la de continua? ¿Está más qué? Más peligrosa. La de continua. ¿Más peligrosa? Sí. Sí, bueno, la chispa esta la chispa del... Se pueden embalar también. Se puede embalar cuando se abre el campo. Claro, cuando se abre el campo se embala, se cobra. Tienen mucha desventaja, pero sobre todo yo pienso que el mantenimiento es la que hace, porque entonces el COVID y toda esta parte del conmutador, las deltas llevan un mantenimiento constante. Se van gastando más. Llevan un mantenimiento constante. Y sobre todo por eso que les comentaba también el volumen. Son más grandes para la misma potencia que una de inducción. ¿Y la silla eléctrica que usa? Yo lo vi cuando hace ¿Es un chopper o una persona? Los submarinos. ¿Cómo van los choppers? Sí, los submarinos, sí. Cuando hacen actividad. Es que ahí trabajan con atención alta. No, yo les digo, si ustedes hacen una búsqueda, se comercializan. Los torpedos creo que le dan, incluso hasta la frecuencia la trabajan, nadie hizo un trabajo ahí. Y pusimos un variador con unos bobinados, digamos, de como unos filtros senoidales, digamos así. Entonces le damos un voltaje y eran para las pruebas de los torpedos, porque usaban, no me acuerdo si eran 800 voltios o algo así, pero era más elevado de lo que uno pide aquí en la red. Entonces le pusimos como un transformador y también modificamos la frecuencia a través de un variador. O sea, pusimos un inversor y la salida pusimos un transformador que eleva. Entonces generaba una tensión más alta y la frecuencia que quería. Y funcionó, ¿no? Pero tuvimos que inventar algunas cosas, unos filtros. Sí, y también hay varias etapas, a veces se ponen varias etapas convertidoras en dependencia de lo que, como comentaba, puede ser, depende de la aplicación que puedas combinar las etapas de convertidor como el variador de frecuencia. Sí, se pueden combinar. El variador de frecuencia combina dos etapas porque... bueno, le estaba comentando que se me fue la idea del chopper. Bueno, ya vamos a ver después ahora más detalles la aplicación ya accionando la máquina para variar la velocidad, en este caso. Si tenemos un convertidor de corriente continua a corriente alterna, por supuesto el inversor. El inversor.
la aplicación clásica del inversor, que todo el mundo siempre recuerda, es la del sistema fotovoltaico, porque básicamente es el corazón, sí, puede ser lo mismo. el corazón del sistema fotovoltaico que convierte la corriente continua de los paneles en alterna, ya sea para inyectar directamente a la red o para alimentar una carga aislada, ¿no? Pero de forma general, en el accionamiento de las máquinas, que es lo que nos ocupa, es una parte importante del variador de frecuencia, que es el que me controla tanto el voltaje como la frecuencia, porque recuerden que les había comentado que en el caso del accionamiento de las máquinas de inducción, cuando disminuye la frecuencia, el flujo aumenta. Sí. Si no tengo un control, ¿Cómo lo hacen los equipos, por ejemplo, para sincronizarse, por ejemplo, un inversor con otro inversor? Por ejemplo, que estaba hablando de estos cargadores o sea, el sistema fotovoltaico. Tenemos continua, ¿cierto? Generada por a través por el sol, ¿cierto? Pasa a continua, después pasa al inversor. El inversor trae una frecuencia, o sea, una salida ya con 50 Hz. No sé si hay inversores monofásicos, desconozco un poco esa área, pero supongamos que son trifásicos. No sé si y yo quiero colocar otro inversor en la línea. ¿Hay algún equipo para poder sincronizar eso? Pero, o una línea, pero con otra fuente de generación. Exacto. Sí, claro. Lo primero que tienes que colocar es un filtro. No puedes tener dos fuentes de generación en Sí, sistema sin filtro. Sí, sí o sí tiene que para tener mejorar filtro. la frecuencia, Y lo o que sea, tienes la forma de onda. Exacto. Vas a tener dos fuentes generadoras. Sí. Sí, sería el inversor con otra fuente de continuo. Correcto, a eso me refiero. Porque realmente, si es un inversor, tiene que alternar la salida, pero tiene que tener una entrada de continuo de alguna manera. Si vas a conectar al sistema dos fuentes generadoras, tiene que tener el filtro, sobre todo para evitar el impacto de dos fuentes generadoras. Sí. Pero en ese caso, la sincronización sería con el sistema. Es decir, ¿Alguien tendría que controlar eso? Claro, con las técnicas de modulación de ancho de pulso del inversor, tienes que construir primero la señal de alterna que cumpla con los códigos de red, ¿no? Porque no vas a poder inyectar a la red una señal que esté distorsionada, o el THD está normado 3 o 5% en dependencia del sistema donde se conecte el parque. Yeah. Pero sí, el inversor con las señales PWM tienes que construir la señal senoidal con la amplitud que tú desees y con la frecuencia que se desee, ¿no? Sí, eso sería el inversor. Pero lo luego existen, si vas a hacer algún estudio del PLL, que es fase de Lucas Blue, son las iniciales del PLL, yeah, que es el que se sincroniza con el voltaje y la frecuencia de la fundamental del sistema, ¿no? La secuencia positiva de la fundamental. Es el que hace la sincronización. Claro. Sí, sería con el sistema y no con el otro parque, ¿no? La sincronización sería con el sistema, es lo que con el PLL es el fase Lucas Blue, que te va a dar incluso el control del convertidor, te va a dar alguna información que tú vas a necesitar para el control del convertidor, ¿no? De la fuente. Eso generalmente creo que se llama así, PLL. O sea, ese ya actúa sobre la modulación que tiene el inversor. Es el que ayuda a sincronizar. Para sincronizarlo. Para sincronizarlo con la secuencia positiva de la fundamental. Correcto, obviamente. En cuanto a módulo y ángulo. Pero ya sería con el sistema esa sincronización. ¿Es interno? ¿Cómo? Eso es interno. Sí, eso tiene que tenerlo cada fuente que va tiene que sincronizarse con la positiva, ¿no? Y claro, eso lo hace el PLL. Perfecto. Entonces, el inversor, bueno, en este caso, como les comentaba, tiene que tener una señal de salida lo más senoidal. Por supuesto, hay inversores de onda cuadrada que son más económicos, que si hacen una búsqueda en el mercado libre, existe inversor de corriente que no te especifica si es de onda cuadrada o no te dice que es senoidal pura, esos son mucho más económicos. Claro. Pero la aplicación se limita a una ampolleta incandescente. Claro. Si nos vamos de parking, quizás con la batería del auto, a alimentar una ampolleta, pero de forma general no puedes alimentar la mayoría de las cargas, las de onda, las cargas de corriente alterna con una onda distorsionada se pueden dañar. Y recuerden que les conté estas hornillas de inducción que se compraron en Cuba, que para ensamblarse ahí, en el ensamblado alguien pensó que un filtro que tenían a la entrada no hacía falta y no lo ensamblaron sin ese. Y empezaron a comercializar las hornillas. Cuando empezaron a cocinar, se empezaron a romper el televisor, el refrigerador, todos los equipos que estaban en el mismo circuito donde estaban cocinando. Y era por un armónico que se estaba introduciendo, incluso no era ni un armónico bajo, era un armónico como alto ya, y estaba por supuesto dañando todos los equipos. Claro.
A esa hora empezaron a recoger los dos, pero ya el daño estaba hecho. Ya se quemaron todos los equipos de la vivienda y eso precisamente para el armónico. Imagínense entonces que el inversor esté entregando al sistema una señal distorsionada. No, imposible. Entonces por eso está normado que no puede entregar al sistema una onda que tenga una distorsión armónica menor que 3%. Menos de 8%. Exacto. Tiene que estar senoidal pura. Y ya les digo, si ustedes buscan en Mercado Libre, inversor les va a decir senoidal puro, senoidal algo así, pero la específica que es senoidal. Sí. Esos son mucho más costosos que los otros, ¿no? Pero con eso yo puedo alimentar una variedad de carga mayor que si fuera uno de onda cuadrada. Según la aplicación sería... Pero bueno, en este caso la ventaja que tiene utilizar el inversor como parte del variador de frecuencia para el accionamiento de las máquinas es que el inversor con las técnicas de emulación de ancho de pulso puede controlar la amplitud del voltaje y la frecuencia. Por tanto, puede variar la frecuencia, pero lo que yo quiero con el variador de frecuencia es variar la velocidad de la máquina de inducción variando la frecuencia, ¿no? Porque recuerden, la velocidad de la máquina de inducción era 1 menos S por NS. ¿Y NS quién era? 120F partido P, ¿no? Yo variando la frecuencia, varío la velocidad del campo sincrónico y de esa forma yo variaba la velocidad del rotor, ¿no? Pero ¿qué pasaba cuando disminuye la frecuencia? Que hicimos un ejercicio también similar así. Si la frecuencia disminuye mucho, recuerden que el flujo era igual al voltaje partido, bueno, 4.44, la frecuencia, por el número de voltios. Si la frecuencia disminuye, el flujo aumenta mucho y la máquina se puede saturar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el convertidor? Si disminuye la frecuencia, también disminuye el voltaje de forma tal de que el cociente voltaje-frecuencia permanezca constante y el flujo permanezca constante. Ya, si aumenta la frecuencia, no me importa porque el flujo lo que hace es disminuir. Ahí no hay... Y creo que hicimos un ejercicio donde estaba la curva del variador, recuerden que era lineal, hasta 50 Hz y después permanecía constante. Porque ya después, para frecuencias mayores, no hay peligro de que se sature la máquina porque si frecuencia aumenta, el flujo disminuye y no hay peligro de saturación. Y ese control entonces del voltaje y la frecuencia lo puede hacer el inversor con las técnicas de modulación de ancho de pulso que ustedes vieron con el profesor Pedro. Por eso que se utiliza el inversor como parte del variador de frecuencia. Y el último convertidor de corriente alterna, que también lo vimos ya, sería el regulador de corriente alterna. Básicamente, bueno, recuerden que les decía, lo mismo que un transformador, ¿no? Un transformador que tiene por la entrada corriente alterna y que voy a tener a la salida corriente alterna que puede ser mayor o menor, ¿no? ¿Qué diferencia tendría entre un transformador y un regulador de corriente alterna? Los niveles de tensión. Esa es la desventaja fundamental del regulador. Los niveles de tensión del regulador son muy inferiores que los del transformador. El transformador puede llegar a niveles de tensión muy superiores. Pero la ventaja fundamental del regulador es que puede variar o regular mayor la tensión de salida con respecto al transformador. El transformador, a no ser que tenga un TAC central, no puede cambiar los niveles de salida, a no ser que lo enrolle nuevamente. Sin embargo, un regulador, controlando el pulso de disparo del semiconductor, recuerden que vimos también que el semiconductor se utilizaba un trial, ¿no? Sí. Dos tiristores antiparalelos. De forma tal que con un tiristor se controla el semiciclo positivo y con el otro tiristor se controla el semiciclo negativo. Y ahí yo puedo entonces variar la amplitud de la tensión de salida, ¿no? Y esto hace que aplicación mismo que tenía el regulador de corriente alterna. Partido suave. Como partidor suave, sí. La principal aplicación del regulador en el accionamiento de las máquinas es como partidor suave, ¿sí? Para limitar la corriente de partida de las máquinas de inducción. Porque recuerden que aunque las máquinas de inducción realmente son bastante robustas y soportarían un transitorio pequeño como puede ser la partida, que es pocos segundos, las cargas que estén conectadas a un mismo circuito donde constantemente esté partiendo un gran motor van a estar sujetas a fluctuaciones de tensión que con el tiempo van a dañar, ¿no? Por tanto, también, a no ser que la máquina sea pequeña, que sí puede partir directo de la red, hay que aplicar algún método de reducción de la corriente de partida y uno de los que vimos sería con el partidor suave, que eficiente, desde el punto de vista energético es más eficiente, ¿no? Recuerden que en todos los casos les dije que hay otros métodos de regular la velocidad que según la aplicación que se selecciona cuál sería el más idóneo. Y ya con esto entonces vieron todos los convertidores. El último que vimos serían los choppers de corriente continua que era la clase pasada y vamos a ver entonces su aplicación en el accionamiento de las máquinas de continuo.
En cuanto al chopper de corriente continua, recuerden que les comentaba que pueden ser, esto lo voy a bajar ya. Los microinversores que traen los paneles, ¿lo has escuchado? Los microinversores. Sí. Que no pasan por digamos, un banco de batería, sino que convierten directo del panel al entrega corriente alterna, igual que eso, convertir de continuo a alterno. Pero sería para menor potencia, ¿no? Claro, con la del panel y no solamente. Eso serían, no todos lo traen, ¿no? No, que es un tipo de inversión. Es un tipo de panel que por supuesto es más costoso que el otro y ya viene con esa aplicación, pero serían para pequeñas potencias y no para aplicaciones ni de accionamiento de máquinas ni de inyección en la red. Pero me imagino que si la puedes, por ejemplo, colocando no sé si la colocas paralelo, va a aumentar la potencia, ¿o no? Sí, pero vas a tener que igual... aumentar el cable y todo eso. Sí, es mejor encontrar un inversor mayor que no... Sí, y salir de... Es que igual los venden, por eso me pregunto yo. Sí, porque todo depende de la aplicación que tú le vayas a dar. Lo que yo te comentaba, si tú vas a ir de camping y lo que quieres es alimentar alguna ampolleta que sea incandescente, quizás algún tipo de electrodoméstico que sea, por ejemplo, ya los televisores actuales no, pero los televisores antiguos estos que son los que tienen los botones, ese que tienen, eso sí soporta una onda que no sea de altura. Los paneles igual tienen un diodo atrás. El problema de los paneles, bueno, los paneles también, si vamos a hacer un parque, tienen el sistema de seguimiento del punto de máxima potencia, que eso son reguladores de directa, y los seguimientos del punto de máxima potencia son reguladores de corriente continua, que lo que hacen es tratar de que el panel trabaje extrayendo la mayor potencia de radiación. Eso antes... no solo en los fotovoltaicos, los eólicos también se trabajaba extrayendo el punto de máxima potencia para generar lo mayor posible, pero eso hoy es un problema. Hoy ya no se está buscando extraer el punto de máxima potencia porque ahora puede existir mucha generación, o existe en algunos casos, y entonces las líneas no las pueden transmitir y se está perdiendo mucha, sobre todo en el caso de los eólicos, que es el vertimiento que se da. Porque los eólicos sí o sí no se hacen cerca de la zona de generación distribuida, se hacen más bien lejos de la ciudad, aunque existen algunos de ciudad, las zonas de eje vertical, pero de forma general los parques tienen ruido, tienen incluso problemas con las aves y la población se está muy reacia a que le construyan un parque eólico al lado porque realmente es molesto, el ruido constante, y entonces no se construye en la ciudad, se construyen lejos y después tienes que transmitirlo. Y las líneas todavía no están capacitadas para transmitir una potencia elevada, que se pierde, es lo que se llama el vertimiento. Pero eso es porque lo transmiten en alterna, ¿cierto? ¿Qué pasa? Bueno, aunque hay muchos estudios ahora para transmitir en continua, igual esto son estudios también que hay que hacer, pero en la práctica ahora, tal como están los sistemas, se transmite en continuo para reducir pérdidas. Y ahí lo que hace con los transformadores es disminuir, transmite, después vuelve para disminuir las pérdidas en transmisión. Pero igual entonces las líneas no están soportando esa cantidad, entonces ya la idea no es que extraiga más, sino que genere. Pero aunque no sea el punto máximo, al final lo estás perdiendo, no lo estás transmitiendo. Pero me acuerdo ya que fue la idea inicial que caímos en eso. Pero no, es que yo le decía que los paneles tienen un diodo atrás. Que el diodo en muchos casos es para el seguimiento del punto de máxima potencia, porque muchos tienen incorporado ya el regulador de continuo para que trabajen en el punto de máxima potencia. Pero no es que tengo entendido que es un diodo bypass, que le llaman, que es para la sombra. Sí, bueno, hay dos tipos de diodos, porque te acuerdas que el regulador, estamos hablando de diodos diferentes. El regulador de corriente continua es básicamente también, si no sería un diodo, sería uno controlado. Que muchos vienen ya con el regulador controlado para extraer el máxima potencia. Sí, que no sería un diodo, en el caso que estoy hablando de diodo, no sería un diodo, sería un semiconductor controlable. Que esa fue la confusión mía. Sería uno controlable para poder entonces, con un sistema de control de ese semiconductor, poder extraer la máxima potencia posible del panel, en ese caso. Y ya la mayoría lo trae incorporado. Entonces, vimos los reguladores de corriente continua, un chopper que es lo mismo, de dos tipos, ¿no? ¿Y cuáles eran? Los reductores
los reductores, la tensión de salida es menor que la de entrada, ¿no? El circuito del rectificador reductor es el que está mostrado en la figura, ¿no? Recuerden que tendría entonces un semiconductor controlable, si no podría ser un diodo, tiene que ser un semiconductor controlable, que en este caso es un tiristor, ¿no? Recuerden los tiristores, para que entre en conducción un tiristor, deben cumplirse dos condiciones, ¿no? ¿Cuáles eran? La polarización. Estar polarizado positivo el ánodo con respecto al cátodo y además aplicarle un pulso de disparo por compuerta OE, ¿no? Para salir de conducción al tiristor, ¿cómo saldría? Hay que cambiarle la polaridad. Invertir la polaridad del ánodo con respecto al cátodo va a hacer que la corriente a través de él disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento, ¿no? Cuando vieron los circuitos de corriente alterna, ya sea rectificador o regulador que vienen conmigo, en el semiciclo positivo de la tensión de alimentación del convertidor, el tiristor se polarizaba en sentido directo, ¿no? Y en el semiciclo negativo se polarizaba en sentido inverso, ¿no? Y salía de conducción del tiristor. Claro. ¿Qué pasaría ahora cuando estamos aplicándolo en corriente continua? Eso no se puede. De manera natural no se va a invertir la polaridad, porque va a tener siempre a la entrada corriente Constantemente va a continua. estar pasando. Exacto, entonces habría que forzarlo a salir de conducción cuando se requiera que salgan de conducción. Y eso sería también, por supuesto, añadirle al esquema del regulador, otros elementos adicionales, que generalmente lo que se hace es colocarle capacitores en inversa, ¿no? Es para invertir en la polaridad. Pero todo eso requiere un control adicional del circuito. Y por eso la conmutación de los tiristores de forma general es más lenta que la de un transitor, ¿no? Que es la ventaja que tienen los transitores con respecto a los tiristores. Y la velocidad de conmutación de un tiristor es más lenta que la de un transitor. Es decir, ¿qué cosa es velocidad de conmutación? Que conduzca o no conduzca. Recuerden que para todas las aplicaciones de potencia, todos los convertidores lo que se requieren es un interruptor mecánico, es decir, que deje pasar o no deje pasar la corriente. Y eso es básicamente lo que hacen todos los convertidores, es decir, jugar con el switcheo de los semiconductores para convertir la señal de salida del convertidor, ¿no? Y se requiere, por supuesto, que esa conmutación sea lo más rápida posible, y en el caso de los tiristores es un poco más lenta que los transitores, ¿no? Pero los tiristores tienen la ventaja de que están disponibles a niveles de voltaje y corriente mayor que los transitores. Esa sería la comparación. En este caso, estamos utilizando un tiristor, pero hay que tener presente que la conmutación de ese tiristor, es decir, cuando yo quiera que entre en conducción, hay que darle un pulso de disparo. Y cuando quiero sacarlo de conducción, también tengo que aplicar entonces al rectificador elementos adicionales para sacarlo de conducción, que también más adelante en la asignatura les voy a hablar de esas técnicas de conmutación forzada que consistirían. ¿Cuáles están disponibles para potencia? ¿Los tiristores? Los tiristores están disponibles a niveles de tensión mayor que los transitores. Pero los transitores tienen una velocidad de conmutación superior porque se controlan con la corriente de base. La mayoría de los convertidores actuales lo que tienen son transitores, ya sea MOSFET, IGBT, fundamentalmente lo que tienen son transitores. Y con el desarrollo que están teniendo los convertidores en los sistemas eléctricos, yo pienso que en un futuro no muy lejano estén disponibles a niveles de tensión mucho mayor que los que están ahora, ¿no? Entonces el funcionamiento del regulador reductor, ¿no? En este caso recuerden que vimos, bueno, aplicamos un voltaje continuo en la entrada, ¿no? Cuando el tiristor 1 estaría en conducción, idealmente en un cortocircuito, ¿no? ¿Qué significa? Recuerden que cuando está en conducción la caída, depende del material, ya sea de silicio o de germanio, es muy pequeña, generalmente máximo 1 volt. Cuando estábamos hablando de valores de 400 volts, oro de potencia, podemos despreciarlo y no sería nada, no incurriríamos en ningún error. Si es un cortocircuito, entonces cuando está en conducción, el voltaje de la fuente de entrada se le aplica a la carga directamente, ¿no? Así, que es lo que está representado aquí. Mientras esté el tiristor en conducción, en la carga veremos lo mismo que en la entrada. ¿Qué pasa en este punto? El tiristor sale de conducción. Si el tiristor sale de conducción, idealmente como que se comporta como un circuito abierto, ¿no? Y si es un circuito abierto, para la carga no pasaría corriente y el voltaje de la carga sería 0. De esta forma, entonces, bueno, el voltaje promedio que se ve en la carga, que es el voltaje de salida del regulador, recuerden que obteníamos que era igual a T ohm partido periodo por VS, ¿no? Por lo que es lo mismo, es igual a K por VS, donde K se le llamaba ciclo de trabajo.
por supuesto, T es el periodo de los pulsos igual a T-on más el T-off, ¿no? El periodo sería la suma del tiempo de conducción del semiconductor más el tiempo que está en bloqueo. Si yo quiero variar el voltaje de salida del rectificador, ¿qué es lo que tengo que variar? De conducción. Bueno, técnicamente puedo variar tres cosas, ¿no? Puedo variar el T-on, mantener periodo o frecuencia constante. Puedo mantener T-on y variar periodo, ¿no? O puedo variar ambas cosas, ¿no? Pero de forma general, lo más recomendable es variar el tiempo de conducción del semiconductor para variar el voltaje de salida del regulador. Es lo que se conoce como modulación de ancho de pulso, porque está regulándose el tiempo en que está el semiconductor en conducción para poder variar el voltaje de salida. De esta forma, si la salida del regulador es una máquina de continua, yo puedo variar el voltaje que alimenta la armadura de la máquina, variando aquí el tiempo de conducción del semiconductor. Bueno, técnicamente variando K, ¿no? Pero K yo lo varío variando T-on, ¿no? Y es CWM entonces. Sí, también se llama modulación de ancho de pulso, aunque es una técnica, no es la misma que la que vieron en inversores, pero igual está regulando el tiempo que está en conducción el semiconductor. Y eso lo regulas por el ciclo de trabajo, que en muchas bibliografías se conoce también como la letra D, pero al final es el ciclo de trabajo. Profe, ahí es ¿Sí? T-O-N. T-on, sí. T-O. T-on de conducción y off de apagado. ¿Leíste tangente? No. Profe, y al lado dice BS. Por BS. Ajá. US. VD y VS. VD, ¿qué sería? El voltaje de salida, ¿no? El voltaje promedio de salida. Y VS es el voltaje de la fuente de entrada. Voltaje de entrada. Eso confunde un poco, porque uno tiende a que la S. Sí, es que en la mayoría de la bibliografía que encuentren, como está en inglés, viene de Source y entonces la ponen como VS. Yo eso lo pongo igual para que no, si lo ven. Y por eso les digo, en algunos casos en vez de K viene como D, pero es lo mismo, la relación entre T-on y el periodo. Pero casi todos sí vienen como VS y VD. El D de salida no sé por qué. Pero de la entrada sí es S por source, pero no sé por qué le ponen D de salida. Porque incluso, bueno, será porque es de directa, porque en el rectificador también se pone como VD, como voltaje de salida. Sí, igual lo pueden llamar de otra manera. Lo que tienen que saber, exacto, lo que sí tienen que saber que sería el de salida, aunque le pongan voltaje V de salida y V de entrada, ¿no? Pero que representa entonces la variación de T-on varía entonces lo que obtengo en la salida. En este caso, bueno, vimos también, les comentaba que todos estos elementos adicionales al circuito, todos estos de acá, serían para conmutar al tiristor. Es decir, para sacarlo de conducción, hay que incluso disparar otros tiristores para poder sacar al tiristor principal en el momento que lo requiera el accionamiento, ¿no? Que ya les digo, lo vamos a ver con más detalle después. También vimos el elevador, ¿no? Que por supuesto en la salida va a ser mayor que la entrada, ¿no? ¿Cómo es que se controla, que se obtenía ese tipo de... ¿Cómo funcionaba ese regulador? Bueno, aquí tenemos, fíjense que en lugar de un tiristor le puse un transistor, ¿no? La diferencia es, ambos son controlables. El transistor conmuta más rápido, como les decía, porque lo puedo regular por la corriente de base. Pero no soporta las potencias tan elevadas que puedo soportar un tiristor. ¿Cómo funciona en este caso el regulador elevador? Cuando el transistor está en conducción, idealmente como que se comporta como un cortocircuito, ¿no es así? Si esto es un cortocircuito, el voltaje de la fuente, ¿dónde se caería? En el inductor, ¿no? De esta forma entonces, cuando es decir, cuando deja de conducir el transistor, que es un circuito abierto, a la carga, ¿qué llegaría? El voltaje de la fuente más el voltaje que está liberando el inductor. De forma tal que a la carga entonces va a haber mayor tensión, mayor voltaje que lo que había en la entrada en la fuente. Y esa es la forma de funcionamiento del elevador. Aquí se demostraba que el voltaje de salida, 1 sobre 1 menos K por VS. Y de igual manera K sigue siendo T-on partido periodo. De igual forma, si yo quiero variar la tensión de salida, ¿qué tendría que variar? K. ¿Y cómo varío K? Variando ¿quién? El tiempo de conducción del semiconductor. Como en todos los convertidores, yo varío la tensión de salida
variando el tiempo de conducción del semiconductor. Bueno, a no ser que sea un rectificador no controlado, que con el diodo no puedo variarlo, ¿no? Pero de forma general, en todos los convertidores, variando el tiempo de conducción al semiconductor, yo puedo regular la tensión de salida del convertidor y de esa manera poder aplicarlo, sobre todo en el accionamiento de la máquina de continuo, que son los ejercicios que vamos a ver ya de variación directa de la velocidad en la clase del lunes. ¿Es tiempo de conducción, no de reducción? De conducción. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí entonces? Lo otro que quería yo ver hoy con ustedes era recordarles aspectos básicos de la máquina de continuo, ¿no? Para partir de entonces de la clase próxima, que sería el lunes. Recuerden que el lunes en la noche entera van a tener que aguantarme porque cambié con el profesor Yandy. Tendríamos entonces, bueno, ¿ya esto lo puedo hablar? Sí. Para ver aspectos básicos de la máquina de corriente continua. Bueno, primero en la máquina de continuo ya habíamos partido de que la aplicación industrial está muy limitada. La máquina de continuo se limita fundamentalmente a aplicaciones que requieren una precisión en la velocidad, la posición, como pueden ser las máquinas de herramientas, algunas máquinas de herramientas, en la robótica, pero a nivel industrial se ve poco. De forma general, la máquina de continuo, bueno, igual tiene una armadura y el campo, la excitación, ¿no? Que ambos tienen que estar energizados, ¿no? Esa es otra ventaja de la máquina de inducción, que a nivel industrial se ve mucho más. Además que el mantenimiento es más económico, solo tengo que energizar el estator, ¿no es así? La máquina, el rotor por inducción es que se alimenta. Sin embargo, en el caso de la máquina de continuo se tiene que de alguna manera llegar alimentación a los devanados del rotor, ¿no? Que en este caso sería la armadura, ¿no? Cuando hablamos del rotor de la máquina. En principio de funcionamiento, bueno, igual un conductor con corriente dentro de un campo magnético, sobre él se ejerce una fuerza, que es la que hace entonces mover en los devanados del rotor, ¿no? ¿Cómo se clasificaban las máquinas de inducción, de continuo, perdón? ¿Recuerdan la clasificación general? Una máquina motor. Sí, bueno, motor o generador, todas son reversibles, ¿no? Recuerden, de una forma u otra, todas las máquinas son reversibles, así que pueden trabajar tanto como motor o como generador, en dependencia del flujo de energía. Si la potencia de entrada es eléctrica y la salida mecánica, trabajaría con un motor. Si la entrada es mecánica y la salida es eléctrica, bueno, trabajaría como un generador, ¿no? Pero las máquinas de continuo se clasifican de forma general autoexcitada y excitada independiente, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia habría entre ellas? Cuando hablamos de una máquina autoexcitada, que con la misma fuente se alimenta tanto el campo como la armadura, porque recuerden que en la máquina de continuo se tiene que tener alimentación. Tanto el campo como la armadura tienen que alimentarse físicamente y no por inducción como las de alterna. Bueno, la alterna asincrónica. Y en este caso entonces si es autoexcitado con la misma fuente, pero en este caso si es autoexcitado también existía una clasificación dentro de los autoexcitados, ¿no? Que recuerden cuáles eran. Serie, paralela y compuesta, ¿no? Y eso está en dependencia de la posición que tenga el campo con respecto a la armadura, ¿no? Y en el caso de excitada independiente o alimentación separada, que es lo mismo, voy a tener una fuente para alimentar el campo y una fuente para alimentar la armadura, ¿no? En el caso de las ecuaciones básicas, alimentación separada, ¿cómo sería el circuito equivalente? Alimentación separada. Sería independiente. Independiente, si tendría una fuente alimentando la armadura, recuerden que esta es la fe, y aquí tendría el campo, ¿verdad? Que se llamaba UF y RF, ¿no? Esta por supuesto sería la corriente de armadura, esta sería la corriente del campo. Bueno, entrando si funciona como motor, ¿no? Si funciona como motor, el sentido es entrando, ¿no? En este caso, alimentación separada, tengo una fuente alimentando el campo, la armadura, y una fuente alimentando el campo, ¿no? Una de las ecuaciones básicas de la máquina directa era la FEN, ¿no? Acá es igual la FEN, ¿recuerden? Cero tensión.
Café por la velocidad. Recuerden que aquí se conecta entonces la carga mecánica, la carga mecánica acoplada al eje sería aquí en la armadura, ¿no? Y la FEN se calculaba café por la velocidad. Flujo y velocidad. Exacto, pues fuerza contra el electromotriz o FEN es lo mismo. Y si aplicamos la ley de Kirchhoff de tensión aquí, obteníamos que el voltaje este es igual aquí en a la FEN más IA por RA, ¿no es así? ¿Ah? Por una ley de Kirchhoff. Este voltaje que se aplica aquí se caería en la FEN y en la resistencia, ¿no? Y si aquí decíamos que la FEN es café por la velocidad, y de ahí despego la velocidad, es que obtengo que la velocidad sería el voltaje de armadura menos IA por RA partido café, que es una de las ecuaciones básicas de la máquina, junto con el de la FEN, ¿no? De ahí veíamos entonces las formas. La velocidad se controla a través de la tensión. Exacto, ahí vemos la forma de poder regular la velocidad, que es variando la tensión de armadura, añadiendo resistencia en serie con armadura, o variando el flujo, así variando el campo. Yo puedo, variando también la corriente del campo, puedo variar el flujo y ahí puedo regular la velocidad, ¿no? Sí. Serían las tres formas de poder regular la velocidad en una máquina de continuo. Bueno, y en este caso también, por supuesto, la corriente de partida, que sería cuando la velocidad es cero, todavía la máquina no se ha comenzado a mover, sería el voltaje de armadura partido la resistencia de armadura. Y otra ecuación básica, en el caso de las máquinas de continuo, es la del momento, ¿no? Momento par, o torque, que es lo mismo, que era igual, ¿recuerden? Café por la corriente, ¿no? Café por la corriente de armadura. En este caso, bueno, ese momento, vamos a llamarlo momento electromecánico, momento total, que sería, bueno, vamos a llamarlo momento total, que es igual al momento de la carga más el momento de pérdidas rotacionales. Porque recuerden que esos valores de momento es potencia mecánica, ¿no? Es un valor mecánico, fuerza por brazo. Serían valores, y en este caso también, además del momento de la carga que está acoplada al eje de la máquina, va a existir un momento de pérdidas rotacionales que tiene en cuenta las pérdidas mecánicas más las pérdidas magnéticas propias del núcleo, ¿no? Creo que sería, como dijo, momento total. Sí, el momento de la carga, momento de la carga más el momento rotacional. Rotacional. Exacto. Si desprecio Entonces, el momento sería rotacional, MT igual a MC. AMC más M rotacional. Rotacional. Y el MC sería el momento de la carga. Eso. ¿Y el VA tiene dos fórmulas? ¿Cómo dos formas? ¿Qué dice? VA y VA, la misma. Sí, aquí lo que sustituí la FEN por café por la velocidad. Para que vean de dónde sale la expresión de velocidad. Lo único, aquí lo que hice fue una LKV, el voltaje este es igual a la FEN más E. Pero ahora la FEN la sustituí por su valor que es café por la velocidad. Y de ahí entonces que despejo la velocidad. Para que vean de qué parámetros depende. Bueno, y el otro, aquí son independientes la corriente de armadura y la corriente del campo, ¿no? Si es autoexcitado, ¿qué significa? Que con la misma fuente yo alimento la armadura y el campo. Por ejemplo, si es autoexcitado paralelo, o shunt, que es lo mismo, derivación, aquí tendría entonces RF, ¿verdad? RF, RA, la FEN, bueno, vamos a llamarle voltaje terminal aquí, porque implica los dos, ¿no? Aquí tendríamos una I total, aquí la corriente de armadura, y aquí la corriente del campo, ¿no? Así. Aquí en este caso la corriente total va a ser igual a la corriente de armadura más la corriente del campo, ¿no? Y aquí son independientes. Aquí, bueno, la potencia de entrada
sería el voltaje terminal por la corriente terminal, ¿no? Aquí se calculaba potencia de entrada, sería voltaje por corriente de armadura y voltaje por corriente del campo, ¿no? Porque entran realmente por fuentes independientes. Si hablamos de un motor serie, ¿cómo sería la conexión entonces? De ahí está el nombre, con la misma fuente estoy alimentando el campo en la armadura, pero tendría que tener... Son los motores de los motores de arranque, los motores son serie. Sí, exacto. Y además, las dos corrientes son iguales, el campo, la armadura y la total es la misma. Sí, la compuesta es similar, lo que voy a tener una parte del campo en serie y la otra en paralelo, que puede ser compuesta acumulativa, compuesta derivativa, pero al final es según la conexión, ¿no? Pero de forma general voy a tener una parte del campo en serie y una parte del campo en paralelo. ¿Y ahí se pueden utilizar los dos formas? ¿Cómo? Tanto de continuo, o sea, de paralelo como... Sí, realmente, pero el compuesto yo creo que se aplica mucho menos que el sistema dependiente y el paralelo, sobre todo. En este caso, entonces, bueno, la potencia de entrada de forma general en todos, ¿a qué sería igual? A la potencia de salida más las pérdidas totales, ¿no? ¿Cuáles serían las pérdidas totales que se verían en la máquina de corriente continua? Serían las pérdidas de cobre, las pérdidas eléctricas, más, bueno, las rotacionales que, recuerden que las rotacionales, ¿qué incluyen? Las rotacionales incluyen las magnéticas y las mecánicas. Y las pérdidas de cobre se incluirían en la armadura, exacto, y en el campo, ¿no? Porque yo voy a tener un bobinado en la armadura, el cual se va a calentar también cuando circule corriente, que serían las pérdidas por efecto Joule, y también voy a tener un devanado en el campo que se va a energizar también, y voy a tener entonces pérdidas eléctricas tanto en la armadura como en el campo. Y las rotacionales que incluyen las magnéticas y las mecánicas, así voy a tener pérdidas magnéticas por el propio núcleo de material ferromagnético y pérdidas mecánicas por el movimiento del rotor, sin pérdidas por fricción y batimiento. Esas se incluyen las dos en las mecánicas, en las rotacionales, perdón. Y las eléctricas, como les digo, voy a tener tanto en el rotor como en el rotor, y ese sería el balance de potencia total en el caso de la máquina de continuo, que vamos a utilizarla de alguna manera si vamos a accionar entonces la máquina de continuo como regulador. Si considero realmente el momento rotacional, voy a tener que calcular cuál sería la potencia rotacional, ¿no? ¿Las pérdidas de flujo? Las magnéticas. Las magnéticas son las que se pierden digamos, en el aire, ¿no? Las que cortan, el núcleo también se va a calentar. Y ahí también van a existir pérdidas por efecto Joule, ¿no? Así, porque el núcleo también se calienta y al ser cortado por la línea del campo también. Y bueno, aunque se hace laminado también de alguna manera para reducir la circulación de corrientes parásitas, no quiere decir que no van a circular, ¿no? Se trata de reducirla, pero nunca la vas a eliminar. Y además ese núcleo se va a calentar y ahí también van a existir pérdidas por efecto Joule. Eso se recoge entonces como pérdidas magnéticas, que son propias del material, no hay manera de evitarlas, ¿no? Se pueden despreciar o no en dependencia del análisis que uno está haciendo. Si quiere que sea más exacto o menos exacto, pero realmente hay que saber que existen, están ahí. O sea, si fuera un núcleo sólido, hay... Pero si fuera otro tipo de núcleo, el flujo no tuviera un camino tan bueno para circular. Por eso es que las máquinas tienen que ser de material ferromagnético para que el flujo tenga un camino de circulación, que si es otro material no lo tiene. Es como el conductor con la corriente. En este caso es el material para el flujo. Pero las pérdidas van a existir siempre, ¿no? Que aunque se trata de minimizar, existen. Pero algunos análisis se pueden despreciar, ¿no? De hecho, vamos a hacer entonces algunos ejercicios donde se desprecian y otros donde no. Y van a ver que en algunos casos sí son considerables el valor de las pérdidas rotacionales. Yo creo que, bueno, de forma general, esos serían los aspectos básicos que necesitan recordar cuando vamos a accionar la máquina de continuo con un regulador, que es lo que vamos a hacer el lunes, entonces.
Tú vas hasta aquí entonces. ¿Cuál es el chunt, profe? ¿Cómo, perdón? ¿El chunt? Chun, paralelo, Paralelo. o derivación, es lo mismo. ¿Eso no tiene nada que ver con chunt corto, chunt largo? Eso. ¿Cómo que no tiene nada? El chunt corto y el chunt largo que lo había escuchado en un libro de máquina, ¿no? Ya. Solamente El el corto y chunt. el largo en el compuesto sí lo había escuchado, porque sí puede ser de como es en... Ay, ¿cómo fue el nombre que se los digo ahorita mismo? El compuesto acumulativo, en derivación o acumulativo, que es lo que se puede decir también corto o largo. Pero eso va en el sentido de conexión que tenga ese campo, que a veces se suma o se resta al campo principal. Ya. Pero en el chun nunca lo había oído, no sé. ¿Y esto es de alimentación de la fuente? Sí, estos de acá serían entonces alimentados por la misma fuente, porque fíjate, igual tengo una fuente que alimenta tanto el campo como la armadura. Ahora, en este caso, la fuente está, el campo y la armadura están en paralelo, ¿no? Aquí también tengo la misma fuente y el campo y la armadura están en serie. En el compuesto también es la misma fuente y parte del campo está en serie y la otra parte está en paralelo. Pero es la misma fuente, por eso serían autoexcitados y estos serían excitados independientes o alimentados separados, ¿no? ¿Está claro? Yo creo que esos serían los aspectos básicos para aplicar ya después la regulación de velocidad con los convertidores. Porque bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con el convertidor? Variar ¿quién? El voltaje de alimentación de la máquina. ¿Y cómo voy a variar el voltaje de alimentación de la máquina? Variando el tiempo de conducción. Es decir, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de armadura, que va a ser igual a T ohm partido periodo por VS. Si yo quiero variar el voltaje de armadura, tendría que variar entonces el tiempo de conducción del semiconductor para poder entonces variar la velocidad de la máquina. Ahí las pérdidas de entrada La potencia de entrada. y la potencia. Abajo Sí, donde dice- aquí, potencia de entrada, esta sería la de pérdida, ¿no? La potencia de entrada sería la de salida más todo lo que se pierde, ¿no? Y Más las pérdidas. más las pérdidas. Y Ya. esas pérdidas totales, Pérdidas totales. serían las de cobre totales más las rotacionales. Y esas de cobre totales serían pérdida de cobre en la armadura más pérdida de cobre en el campo. El cobre, las pérdidas, la rotación. La rotación, termomecánica. La mecánica y las magnéticas serían entonces las rotacionales. Pero generalmente se conocen como pérdidas rotacionales, que ya están incluyendo las normas. El laminado entonces para eliminar las pérdidas. El laminado es para evitar la circulación esa de corrientes parásitas. Porque el flujo no todo se va a ir por el... Es decir, va a tener también líneas de campo que lo estén cortando. Y van a circular corrientes, o a intentar circular corrientes que son parásitas, no son deseables que circule corriente por el núcleo. ¿Qué vos estás transformado? Es lo mismo, el mismo Sí, núcleo, por eso. Entonces, el mismo. ¿qué se hace entonces? Se lamina para de alguna manera cortarle el paso a las corrientes, Claro que circule el mismo. cortarle el camino. O sea, Se van aisladas. y claro, pero con ese objetivo, cortarle el camino a la corriente, pero igual se minimizan, pero no quiere decir que no existan. Me acuerdo que se coloca un anillo que está como en perpendicular a la chapa para que las corrientes parasitas giren por ese anillo y así genera menos calor de la chapa. No había oído esa parte. Sí, antiguamente Es que debe ser como el núcleo de tres columnas. A eso debe ser, ¿no? No, el núcleo de tres columnas es para tener las tres fases en el mismo... Pero Sí. eso de tratar de que circule por un... y evitar, nunca lo había oído. Pero se hace Pero- laminado también, pero ¿no? los contactores que también tienen una parte móvil, ahí también se produce calentamiento. Para que no se produzca calentamiento, le Pero colocan- también lo hacen en laminado y además le ponen eso. Sí, le ponen eso. Pero Ah, ya eso se le eso coloca- como tiene mucha potencia, entonces para evitar que se caliente... para que se genere mucho calor por las corrientes parásitas. Ya les dije, a veces tú puedes despreciarla y no te da mucho, pero a veces que tú te das cuenta que sí tiene un valor considerable, que tampoco es tan correcto despreciarlo siempre. Claro.
Depende de la potencia, sobre todo de la máquina. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí entonces? El fin de semana, que era el sábado, creo que tiene el laboratorio, ¿no? Así que nos veríamos entonces el lunes, Dios mediante. Este sábado. ¿Hay laboratorio? El sábado creo que tiene el laboratorio. Yo no estuve lo en hice. eso. Un cambio es, pero No se le aceptaron. no se lo aceptaron. No sé, les pregunto. No, sí tienen que lo aceptado. Sí. Sí, ¿La cambiaron? Ya no hay laboratorio. hay un correo que yo no Hay un correo de la POA. Pero el cambio no es con la mía, ¿no? No. Solo con protección. Ah, ya. No cambió. Listo. Bueno, nos vemos entonces el lunes.